cumplen 79 años de la muerte de Antonio Machado, un poeta que de hecho marcó mucho para la ciudad segoviana, y vamos a hablar de un libro muy especial escrito por Aku Estebaranz sobre la muerte de Antonio Machado. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué podemos encontrar en este libro del que nos va a venir a hablar? Bueno, lo primero es que es una recuperación, es una reedición de un libro que el autor no soy yo, es Pablo de Andrés Cobos, y Pablo de Andrés Cobos es uno de los grandes comentaristas de Antonio Machado. La vida de Pablo de Andrés Cobos es apasionante. Para situarnos, diríamos que después de la Guerra Civil es represaliado y no puede ejercer el magisterio nunca más, y entonces empieza a estudiar en profundidad la obra de Antonio Machado. Y este volumen que hemos presentado es uno de sus últimos títulos, que se titula Sobre la muerte en Antonio Machado. Es importante la preposición porque no es alrededor de la muerte del poeta, sino que es el concepto de la muerte en toda la obra de Antonio Machado. ¿Y por qué este tema y ese matiz precisamente en esa preposición? Bueno, es curioso el paralelismo que hay entre el autor Pablo de Andrés Cobos y Antonio Machado. Como te decía, este libro es el último libro que Pablo de Andrés Cobos publica en vida, porque este libro se publicó en el año 1972 y Pablo de Andrés Cobos fallece en 1973. Es el último que edita personalmente Pablo de Andrés Cobos. Y justo hoy coincide que es el 79 aniversario de la muerte de Antonio Machado, con lo cual, bueno, pues el último libro que hace Pablo de Andrés Cobos es precisamente sobre la muerte, y es un tema muy interesante dentro de la obra total de Antonio Machado. ¿Es un tema que la gente, que los segovianos conocen? Pues no lo conocen. Este libro va a ser una gratísima sorpresa para un lector segoviano, porque Pablo de Andrés Cobos, cuando estudia el concepto, el tema de la muerte en Antonio Machado, no se circunscribe a su obra poética, sino que abarca toda la obra de Antonio Machado, incluido la prosa. Este acierto en el enfoque lo que permite es que Pablo de Andrés Cobos recoge cómo le afecta la muerte de sus amigos más cercanos, y entre ellos hay segovianos. Entonces vamos a encontrar un poco las reflexiones acerca de la muerte que Antonio Machado hace de, por ejemplo, amigos cercanos como Julián María Otero, que fue un destacado intelectual segoviano, Blas Zambrano. Te quiero decir con ello que sus amigos segovianos se van a ver retratados en este libro. Reflejados se van a ver en él. Pablo de Andrés Cobos lo escribió en su día. ¿Por qué la necesidad de recuperarlo, y además en un día tan señalado como hoy? ¿Por qué apostar por este libro? Estamos dentro de un proyecto de recuperación de la obra de Pablo de Andrés Cobos. Pablo de Andrés Cobos, como te había comentado, es uno de los principales comentaristas machadianos y es segoviano, y es, por supuesto, el mayor conocedor de la obra de Antonio Machado de Segovia. Dentro de la constelación Machado, que es una serie de iniciativas culturales que está desarrollando el Ayuntamiento de Segovia de cara al aniversario de la llegada del poeta a Segovia, se ha reeditado o se va a recuperar toda la obra machadiana de Pablo de Andrés Cobos, por considerarla muy importante, por considerarla que está semi-olvidada, y porque es una excelente carta de presentación de cara al centenario de la llegada del poeta. Es una iniciativa del Ayuntamiento de Segovia, y dentro de la constelación Machado está la recuperación de estos textos, que son textos muy poquito conocidos por parte del gran público y semi-olvidados. ¿Qué papel desempeñó Antonio Machado dentro de la poesía española, dentro de la segoviana también, pero dentro de la poesía española? ¿Qué papel desempeñó? Bueno, pues es difícil responder a esa pregunta porque Machado es prácticamente el poeta en mayúsculas. Es interesante
saber o conocer un poco la vida de Antonio Machado, y que desgraciadamente, hablando del tema que nos ocupa, que es la muerte en Antonio Machado, debido a las circunstancias de la República, la Segunda República Española, la Guerra Civil, pues tuvo que despedir a amigos que normalmente no hubieran muerto en esas circunstancias, sino que precisamente por la guerra pues van desapareciendo, y Antonio Machado pierde demasiados amigos por esta circunstancia. El ejemplo paradigmático, muy concreto y muy ilustrativo, también por el hecho de ser segoviano, es la muerte del escritor Emiliano Barral. Emiliano Barral muere combatiendo en los primeros momentos de la defensa de Madrid, cuando las tropas de Franco intentan asaltar la ciudad. Emiliano Barral, escultor segoviano, autor, por ejemplo, del busto de la cabeza de Pablo Iglesias, el fundador del Partido Socialista, muere defendiendo la capital, y Antonio Machado recoge esa muerte dramática y sobrevenida y no esperada, y la refleja también, por ejemplo, en su obra poética. Como comentábamos, hoy se cumple 79 años de su muerte. ¿Sabemos reconocer la labor que hizo Machado en Segovia? ¿Lo sabemos reconocer los segovianos? De hecho, el Ayuntamiento de Segovia, a través de la Constelación Machado, está haciendo un trabajo de recuperación y de divulgación de la figura de Machado importantísima. Yo creo que la Constelación Machado va a marcar un antes y un después en el conocimiento de Machado por parte de los propios segovianos. Y que uno de sus metas finales es precisamente llegar a ese centenario. Queda mucho trabajo, me imagino, sí, por delante. ¿Algo que podamos ir adelantando? Sí, bueno, es curioso que uno de los títulos más importantes de la serie es un volumen que Pablo de Andrés Cobos escribe, pero no lo ve publicado porque fallece antes. Es un libro que se titula Antonio Machado y Segovia, o Segovia y Antonio Machado, y es una recopilación muy exhaustiva de todo lo que hizo Machado desde que puso un pie en Segovia hasta que abandona la ciudad en el 31. Entonces es un libro que Pablo de Andrés Cobos era muy amigo de Mariano Quintanilla. Pablo de Andrés Cobos se pasó media vida diciéndole a Mariano Quintanilla: oye, por favor, escribe el libro, que tú eres la persona indicada. Pero Mariano Quintanilla falleció sin haberlo escrito. Entonces Pablo de Andrés Cobos lo que hace es asumir esa responsabilidad y tratar de incluir en un solo volumen absolutamente todo lo que hizo Machado en Segovia. Ese libro va a ser una especie de referencia de Antonio Machado de Segovia, y va a ser una especie de orgullo para los segovianos, porque en un solo título van a tener pues una cantidad de información y de anécdotas sobre Machado y Segovia pues realmente interesante. Pues con orgullo recibiremos ese libro. ¿Por qué nadie se puede perder este libro? ¿Por qué todo segoviano, sobre todo, que lo tiene que tener en casa, lo tiene que leer, tiene que disfrutar al fin y al cabo de un libro como este? Ese libro sobre todo va a ser una sorpresa por varios motivos. Es una obra, podríamos decir que excelente. Excelente por varios motivos. Pablo de Andrés Cobos conoce personalmente a Machado, coinciden en Segovia, coinciden en la tertulia de la Unión. Hay muchas afinidades y paralelismos entre Pablo de Andrés Cobos y Antonio Machado. Por eso yo creo que Pablo de Andrés Cobos capta muy bien la esencia del concepto de la muerte dentro de la obra de Antonio Machado. Recordemos que Antonio Machado estuvo casado con Leonor, y Leonor, su esposa, fallece de tuberculosis. La primera mujer de Pablo de Andrés Cobos también fallece de tuberculosis. ¿Qué quiere decir la tuberculosis en aquella época? En aquella época significaba que era una muerte cierta. Apenas había cura para la tuberculosis. Es decir, Antonio Machado convive con su esposa sabiendo que va a fallecer, y Pablo de Andrés Cobos exactamente lo mismo. Entonces, Pablo de Andrés Cobos, cuando se acerca al concepto de la muerte en Antonio Machado, tiene vivencias muy personales, vividas en primera persona, que le hacen entender de una forma muy clara y muy precisa
ese concepto que utiliza Antonio Machado en su obra sobre la muerte. Qué paralelismo más curioso, por desgracia, una enfermedad, pero que ambos lo viviesen tan en primera persona. ¿Dónde podemos encontrar este ejemplar? Este libro en el Ayuntamiento de Segovia, y esperamos distribuirlo por librerías segovianas y la Casa Museo de Antonio Machado pues, en próximas fechas. Pues ojalá sea así, lleguen a todas las casas segovianas. Muchísimas gracias por acercarnos, además en un día tan señalado, un libro tan especial. Muy bien, muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a una segunda publicidad y enseguida seguimos con más actualidad segoviana.